Nos encontramos con portadas de dos diarios que están a las antípodas del pensamiento político, ¿no? Diario La Razón, que digamos es un radio de derecha. ¿Qué cosa dice La Razón en su portada? No llegará al Congreso. O sea, no llegará al Congreso Vizcarra. ¿Por qué? Porque la Comisión de Acusaciones Constitucionales va a tener que ver algo, o porque lo dice la Comisión de Fiscalización, porque están hablando de que Vizcarra, y esta es la Comisión de Fiscalización que encabezaba el señor Alarcón, dice que Vizcarra, él sería a la vez el cabecilla de una organización criminal que toma el Estado, en Presidencia de la República, en PCM, en Ministerio de Cultura, Ministerio de Ambiente, Ministerio de la Mujer y Ministerio de Transportes, para poner una serie de allegados en puestos claves sin merecerlo y del Estado. Lo dice La Razón, usted dirá, a mí no me gusta La Razón, pero lo dice también Diario 1. De otra manera, Diario 1 pone en portada lo siguiente, Tony Max. Vizcarra no podría postular al Congreso. Comisión de Fiscalización lo acusa y pide 10 años de inhabilitación. Para que nos explique cuáles son los alcances de una inhabilitación, qué cosa implica y cuál sería el procedimiento. Le estamos tocando la puerta al doctor Natalian Primo, abogado especialista en Derecho Constitucional. Natalia, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido a PBO Radio. Buenos días, Philip. Un gusto, como siempre, conversar. A ver, estamos en la clase universitaria y los alumnos de Constitucional 1 quieren saber qué cosa es inhabilitación para ejercer cargo público por 10 años. Bueno, es una sanción política que la Constitución contempla y que corresponde al Congreso determinar. O sea que no es un tema, diríamos, de sentencia judicial, sino que la Constitución contempla que por su actuación política el Congreso puede inhabilitar a alguien a que ejerza función pública por 10 años, pero para eso requiere el voto favorable de 2/3 de los parlamentarios. Ya. La presidenta del Congreso salió a decir, nos preocupa que la Comisión de Fiscalización pretenda hacer ello. Hasta donde yo recuerdo, el antecedente que tenemos un presidente inhabilitado se retoma hasta la época de Fujimori, cuando él renuncia por fax o se va del país sin permiso, porque recordemos que ahí se puede acrisolar una razón. El presidente tiene que pedir permiso para viajar y Fujimori dice que se va a Brunei y aparece en Japón. Pero hay un antecedente previo al de Vizcarra en donde un presidente ha sido inhabilitado sin haber sido juzgado siquiera. No solamente hay muchísimos antecedentes. Por lo pronto todos los ministros, la mayoría de ministros del régimen de Fujimori fueron inhabilitados. O sea, por supuesto. Hay múltiples casos, ¿no? O sea, diríamos que ese tema, diríamos que no debe extrañarnos. Lo que pasa es que el pedido de inhabilitación tiene que seguir todo un trámite, ¿no? Y no surge fruto de la Comisión de Fiscalización, ¿no? Esa es una sugerencia, pero tiene que haber todo un procedimiento a seguir conforme al reglamento del Congreso y ese procedimiento puede concluir con que el Pleno lo inhabilite para ejercer función pública, ¿no? ¿Y cuál es el procedimiento y cuánto dura? Habida cuenta de que el señor... Conforme al artículo 100. Ya, pero la realidad, el hecho, nos guste y no nos guste, es que Vizcarra está siendo candidato al Congreso número 1 por Somos Perú, que tiene popularidad, que tiene cámara, que tiene un montón de prensa, pero también tiene este problema que si comienza a seguir su trámite regular, podría terminar en una inhabilitación o antes de que termine el periodo de tachas o después que termine el periodo de tachas. Entonces, me gustaría que nos frasee de la manera más sencilla para legos, para peatones, cuáles son los escenarios probables. No, bueno, hay que iniciar diríamos, un proceso de acusación, ¿no? De acusación, ¿cómo se llama? Había cuenta que el señor Vizcarra es un alto funcionario y ese proceso se deriva a una comisión especial que ve este tipo de cosas y esa comisión puede concluir, diríamos, considerando que se ha producido una infracción constitucional y que en consecuencia corresponde inhabilitarlo, ¿no? Y para lo cual hay todo un trámite que está pues detallado en el reglamento del Congreso. O sea, para eso debo decirte, Philip,
que, claro, lo que puede hacer la comisión o algún miembro de la comisión es, diríamos, iniciar este trámite, ¿no? Que dicho sea de paso lo puede iniciar inclusive cualquier persona, ¿no? O sea, no es que solamente los parlamentarios pueden hacerlo, ¿no? Ya. Y este procedimiento se deriva, como te digo, a una comisión que es la comisión de acusaciones, y esta comisión, diríamos, determina, cita pues a la persona, en fin, hay todo un procedimiento que concluye primero pues con una opinión favorable de esta comisión, después inclusive el tema va a la comisión permanente y de ahí va al Congreso. O sea, es un tema largo, es un tema, no es express. No es un tema, diríamos que es un tema ni muy corto ni muy largo, ¿no? Pero que depende un poco de la voluntad política que tengan las comisiones o las etapas que van interviniendo, ¿no? Porque si, por ejemplo, va a la comisión de acusaciones y ahí pues se atraca, o va diríamos, a la comisión permanente y no se convoca, ¿no? Entonces, diríamos que es un trámite que se sigue, que puede ser, diríamos, visto... Bueno, pero a ver, Natalia, la presidenta del Congreso, la actual, o sea, ya dijo que a ella le preocupa que lo quieran hacer eso. Ella no va a promover la velocidad, la celeridad, cuando creo, yo puedo estar equivocado, que es algo sumamente importante, porque si el día de pasado mañana el señor Vizcarra termina siendo electo, ¿no es cierto?, y se comprueba, porque estamos hablando de una organización que no solamente actúa en el Ministerio de Cultura... Ojo, Philip, que la inhabilitación de la función pública no viene por el delito el cual él podría ser el día de mañana condenado. No, correcto, estamos hablando del caso Swing ahorita. Entonces digo, si se le inhabilita pasado mañana, es decir, antes de las elecciones, por dar un ejemplo, sí, el señor puede alegar persecución política, pero además la va a alegar desde el día de hoy, ¿no? Correcto, pero va a alegar desde el día de hoy y la ha venido alegando desde que ha tenido una participación pública notoria. Ya. Lo cierto es que desde mi óptica sí es viable que el Congreso lo inhabilite, porque es notorio que el señor Vizcarra lo que ha hecho ha tenido una conducta que riñe contra la constitucionalidad y que es contraria a principios elementales de convivencia democrática, ¿no? Diríamos que el señor Vizcarra es, para mí, ¿no? Es una opinión evidentemente personal y subjetiva seguramente, pero para mí es el antipolítico que deberíamos promover en el Perú. Correcto, pero el tema es que además de él está, no sé, la señora Fabiola Muñoz, que de repente es candidata o no por Somos Perú, está el señor Edmer Trujillo, porque está metido también en el tema de transportes, está la señora Montenegro, porque la señora ha sido ministra de la Mujer. Entonces, como no sabemos quiénes van a ser los invitados de Somos Perú, de repente termina también, no sé, pues Vicente Ceballos, el general Martos. Entonces, resulta que el Marto estaba en la PCM, los que han sido instrumentales a esta organización que ponía a Richard Swings, ¿no es cierto?, a ganar 15.000, 20.000, 30.000, 50.000, 100.000 o lo que sea, que es un daño al erario público y evidentemente ofende una ley obvia, porque la ley de contrataciones implica determinados perfiles y capacidades. Entonces, vamos a tener un montón de gente diciendo que el Congreso, el cual está bajo la lupa y bajo el escrutinio de los aliados de Vizcarra, como un ente golpista, de ociosos, de vagos, porque el día de hoy, por dar un ejemplo, en la portada de La República dicen los golpistas quieren legislar sobre el tema de la vacancia. Esto va a terminar siendo un tema político, pero al final le puede explotar a la gente a la cara cuando ya por las otras acusaciones, Obraín, Saixa, y Incoto, lo que quiera que sea, más Casa, más lo que sea, terminemos teniendo un delincuente en el Congreso. Bueno, pero no te olvides que el mecanismo de la infracción y de la inhabilitación tiene un sentido, ¿no? Y otro es el mecanismo, diríamos, penal que tú señalas, ¿no? O sea, que tampoco es que yo utilizo la infracción como un mecanismo a puertas de una elección para efectos de evitar que ciertas personas puedan aspirar a un cargo público que finalmente el pueblo tendrá que otorgárselo o no. Lo cierto es que en el caso particular del señor Vizcarra, yo sí creo que él ha tenido un comportamiento notoriamente contrario a la Constitución, promoviendo sistemáticamente mecanismos que atentan contra justamente los principios o pilares en los cuales se sustenta nuestro sistema democrático y nuestro Estado de Derecho. Entonces yo creo que en el caso de él sí es un tema notorio y claro. Ahora,
Obviamente, en el caso de los ministros, tal y cual, habrá que ver caso por caso, ¿no? Claro. Evidentemente, ¿no? Pero el tema de la infracción, el tema de la inhabilitación es un tema, diríamos, que se debe abordar de manera muy puntual y en casos concretos, ¿no? Correcto. Ahora bien, también está el tema... Si no sería pues un mecanismo perverso. Impedir la participación pública, ¿no? Correcto. Ahora bien, hablando de impedir la participación pública, el derecho ciudadano está a elegir y a ser electo. Ahora, con el tema de la inmunidad parlamentaria, que se ha prostituido mucho el tema de la impunidad y la inmunidad, el Congreso ha decidido, en primera votación de esta legislatura, que se suprima la inmunidad parlamentaria. Y dicen que es con trampita. Bueno, la primera trampita que yo podría informar es que todavía no es un hecho, que tendría que ser vuelto a votar para que de las elecciones para adelante no exista la inmunidad parlamentaria. Es decir, si en la próxima legislatura eso lo hacen a partir del día 15 de abril, todos los parlamentarios que entren van a entrar con inmunidad porque las elecciones son el 10, por dar un ejemplo. Entonces, más allá de eso, Philip, yo lo que lamento es que muchos parlamentarios el día de hoy simplemente hacen modificaciones a instituciones básicas y fundamentales que se asienta nuestro régimen constitucional sobre la base de tratar de, diríamos, sintonizar con lo que ciertos grupos quieren plantear o ciertos titulares de los medios. Es un gravísimo error que le hace gran daño a la institucionalidad democrática el eliminar la inmunidad. Lo que hay que establecer es un mecanismo de rápida solución para que no se eternicen los procesos, pero no es bueno que el Congreso deje de tener inmunidad, porque eso lo único que significa es que los parlamentarios van a renunciar a los mecanismos de control y de fiscalización, que es una labor fundamental en los parlamentarios. Claro, eso puede sonar bonito, feo, en fin, según quien lo vea, pero lo cierto es que si al parlamentario usted le quita la posibilidad de la inmunidad, simplemente usted lo que está haciendo es renunciando a que el Parlamento realice una labor de fiscalización. Yo le pregunto a usted, Víctor Andrés García Belaúnde, por ejemplo, que enfrentó al clan Orellana y que recibió todo tipo de denuncias, inclusive algunos de sus familiares fueron incluidos en ella, ¿hubiese podido terminar esa investigación o profundizarla si no hubiera tenido inmunidad? Sobre todo en un país como el Perú, en el cual tenemos fiscales y jueces que lamentablemente, en su gran mayoría, aunque hay otros que hacen honor al cargo, actúan muchas veces por un titular o por una campaña mediática. O sea, la verdad es que tenemos un poder judicial que no muchas veces es un freno a cualquier denuncia. Pero perdón, Natale, perdón. A darle curso con tal de no tener ningún tipo de impedimento o no tener ningún tipo de cuestionamiento público. Pero a ver, esa es la verdad. A ver, yo comento lo que siempre les he dicho. A mí cuando me tocó ser periodista deportivo y enfrentarme al señor Burga, me cayeron de la nada 4 o 6 querellas que me han costado de mi patrimonio defenderme, porque el impulso procesal lo pone el ofendido. En el caso de el señor Víctor Andrés García Belaúnde, la gente tiene que saber que tiene todo el patrimonio del mundo para defenderse con un tipo como Orellana, que tenía 70 jueces y fiscales. Pero no solamente tenía la inmunidad parlamentaria, tenía los recursos económicos para defenderse de una cantidad de ataques de toda índole. Entonces, yo hago un llamado a los señores hasta de extrema izquierda, Lenin Bazán, Lenin Checo. Ellos no podrían hacer lo que están haciendo ahorita con las empresas presuntamente abusivas del sector agropecuario o del sector minero. Cualquier parlamentario se pone al frente de un sindicato minero que bloquea una carretera y lo meten preso en el momento por la flagrancia de estar impidiendo la libre circulación y el servicio público. Y se les acabó su derecho a protesta de inmediato. ¿No se dan cuenta los parlamentarios que esto es un boomerang que los convierte en personas naturales, en peatones frente al abuso de cualquier empresa grande, transnacional o poderosa? O sea, por dar un ejemplo, esta denuncia que le han hecho ahorita último a Vizcarra, que junto con la señorita María Antonieta van comprado a dedo pruebas rápidas, un parlamentario lo hace y la propia empresa que estaba beneficiándose le mete una demanda por daños y perjuicios al parlamentario, quien tú quieras, y a ver, cárgate esa mochila de ese juicio.
Y en el último año... Mire, Philip, lo que hay en el Perú es lo siguiente. Hay poderes fácticos que lo que quiere es que los poderes institucionales sean debilitados. Porque en la medida en que los poderes institucionales, Congreso, Poder Judicial, Fiscalía, sean débiles, los poderes fácticos son más fuertes. Porque evidentemente influyen en las decisiones, porque al ser tan débiles los poderes reales, o los poderes institucionales, mejor dicho, no se enfrentan a cualquier agenda que un poder fáctico quiera implementar. Y es evidente que en el Perú estamos viviendo una agenda que no la ponen los políticos, sino que una agenda que la ponen ONG, grupos de interés, minorías que imponen a mayorías, y eso es lo que estamos viendo en el Perú. Y frente a eso, aquellos que tienen formación, que tienen experiencia, lamentablemente muchas veces hacen oídos sordos y callan por no tener ningún tipo de cuestionamiento o por ser simplemente invitados a estos programas. Porque yo he visto gente que en privado dice una cosa, pero que después en público le escucho decir otra. Parece que los flashes de televisión o los flashes de las cámaras fotográficas o las luces de los sets de televisión los, diríamos, seducen a tal nivel que hasta le hacen cambiar las ideas. A ver, voy a poner otro ejemplo sencillo de entender. Natalia Amprimo ha sido congresista. Si alguien se metía con Natalia Amprimo, en la época que tenía inmunidad, ok, se le hubiera quitado, pero Natalia Amprimo tiene un estudio de abogados prestigiosísimo, pues tiene las espaldas, el tiempo y los recursos para defenderse en el supuesto que en el último año de su mandato, como ya no hay reelección, Natalia, quiere decir que a partir del 28 de julio del próximo año, un parlamentario, digo, en el último año, es un peatón. Entonces, ¿quién se va a meter a fiscalizar a alguien? Philip, aunque tengan los mecanismos de defensa, lo cierto es que cualquier denuncia que te formulen te distrae de la investigación en la cual tú estás involucrado e imbuido. Porque lo que buscan finalmente quien te denuncia, finalmente no va a ser meterte preso, sino es distraerte, hacer que tú le pongas más interés a aquella denuncia que te afecta en lo personal que aquel tema que tú estás investigando. Entonces, yo diría que todos aquellos que están impulsando este relajamiento de la inmunidad, en el fondo lo que son es personas que debilitan al Congreso y que de esa manera debilitan la facultad de fiscalización y que simplemente se ponen de costado y por facilidad impulsan este tipo de medidas. A ver, hablando de irresponsabilidades, el día de hoy en portada, Shawnee Max, gracias por prestar atención. La portada de hoy del Comercio es una loa a las protestas, ¿no? El 70 y tantos % de la gente a favor de las protestas, ¿no? Y la protesta es protesta contra Merino, protesta contra la ley agraria, protesta contra la ley de pesca, protesta con la ley de banca o protesta contra la propia Constitución. Entonces, el día de mañana, debidamente organizada una cantidad de gente, que puede ser 5.000, 10.000, 15.000, lo que sea, comienza a protestar por la Constitución. Ya una bancada del Congreso está pretendiendo que haya en la próxima elección un referéndum para cambiar la Constitución. Pero y también... mire, Philip, es lamentable. Yo escuché ayer un medio de comunicación, un programa nocturno, entrevistar a la presidenta del Congreso, que es una de las firmantes de este proyecto de ley para que se convoque a referéndum para Asamblea Constituyente, dando cabida y dando por cierto que eso es viable constitucionalmente. O sea, le damos titulares, le damos espacio para discutir algo que está prohibido constitucionalmente, que ha sido inclusive rechazado por el Tribunal Constitucional. Entonces, acá hay dos cosas, ¿no? O la persona que entrevista es un ignorante en materia constitucional y no debería estar al frente de un programa político porque revela desconocimiento del tema constitucional, o hay una agenda paralela. Pero yo no puedo entender que una persona formada, que sabe que ya el Tribunal Constitucional ha rechazado eso, que sabe que esta discusión, si se convocaba o no Asamblea Constituyente en el Perú, se viene llevando adelante desde el año 2001, y ya fue el tribunal, ya la zanjó, ya señaló que no cabe referéndum sobre eso, sino que el referéndum solamente es sobre aquello que el Congreso apruebe, que tiene que estar enterado de lo que pretendió hacer el señor Vizcarra hace casi 2 años y fue aclarado que tenía que hacer a través del Congreso. Si se sigue dando pita para discusión de este tipo de cosas,
yo ya no puedo entender que personas que estén en ese nivel de intermediación comunicacional revelen tal nivel de desconocimiento. A ver, Natale. Un poco amor al Perú. Claro. A ver, en mi caso yo no terminé de Derecho, pero como no terminé, sí llevé Derecho Constitucional, entonces yo me he leído el libro de García Toma, me he leído el libro de Amprimo, me he leído el libro de Ferrero, he leído el libro de Domingo García Belaunde y me he leído el libro también de Alberto Borea. Todos esos libros los tengo en mi casa, pero los libros son explicaciones sobre la Constitución. Y yo en este momento es tocarle la puerta al señor Natale Amprimo, que tiene 35 años de experiencia en esto y sí es constitucionalista. El drama, Natale, es que el común de los coleguitas de la prensa no han leído ni media Constitución, ni medio libro, y cuando le tocan la puerta... Yo diría algo peor. El drama es que aunque lo sepan, no les importa defenderlo, porque tienen una agenda política distinta. En el Perú nos hemos acostumbrado a que simplemente el periodista, más que alguien que permite el diálogo y el debate de ideas, es alguien que impone unas ideas, que impone sus ideas. No es un periodista que permite el debate de ideas, sino que pretende imponer su idea y pretende más bien evitar el debate, porque si tú piensas diferente, simplemente eres excluido de esa confrontación. Se invita a gente que tiene un criterio en un solo sentido. O que trabaja para el Estado. O que trabaja para el Estado, efectivamente. Entonces, lo que viene ocurriendo es eso. Y lamentablemente, ¿no? En vez de decir, oye, señor, ¿usted no se da cuenta que está planteando algo que ya ha sido rechazado por el Tribunal Constitucional? Que no debería merecer más de 2 líneas, pero para criticar, en el sentido que se pierde el tiempo planteando temas que ya han sido rechazados. No, se le da primeras planas, se le da micrófonos, se le da minutos valiosos que deberían estar discutiendo otra cosa. Pero no, es que se impone así una agenda, pese a que esa agenda es absolutamente inconstitucional, y así no se fortalecen instituciones. Pero claro, eso lo hizo Vizcarra y muchos medios lo aplaudieron. Aquellos que nos oponíamos y que decíamos que era inconstitucional, éramos una minoría, y finalmente el Congreso anterior, torpemente, en vez de defender posiciones, cedió a la presión de Vizcarra. Y dio posibilidad a ese referéndum cuya reforma no ha generado nada. Simplemente no se dan cuenta que han sido tratados como tontos por el señor Vizcarra y por los temas que planteó en una reforma política que ha sido una deforma política. Un acápite. No eran minoría mediática, porque como yo sí hago mi tarea y yo no recibo dinero del gobierno ni por arriba, ni por abajo, ni por interpósita persona, ni por mi esposa, ni por mi mamá, ni por ONG, me di el trabajo de llamar a los decanos de todas las facultades de Derecho del Perú. Ni uno dijo que era constitucional. Además, los expresidentes, o sea, el señor Urbiola, el señor García Toma, o sea, todos los expresidentes, Álvarez, todos decían que era inconstitucional, pero claro, entrevistaban al doctor Cairo, al superdoctor, pero hiperdoctor, el señor Cateriano, que es tan constitucionalista como yo, pues, cinturón negro en judo, porque si me voy a pelear con Natale Amprimo me vas a reventar. Mire, Philip, hoy día los golpes de Estado ya no requieren tanques. Requieren 3 o 4, entre comillas, constitucionalistas y una prensa que promueva ese pensamiento único. Y fíjense. ¿No? Y entonces tenemos hoy día Richard Swings, no solamente en el Ministerio de Cultura, sino también aparentemente en el derecho constitucional. Perdón, y sin ir más lejos, ya simplemente para mostrar algo que ya pues es una vergüenza, es que vemos cómo el gobierno del Partido Morado copa las instituciones con gente que es del Partido Morado, como si hubieran sido legítimos ganar una elección, ministros, viceministros, Dini, ¿no es cierto? Y todo es morado, hasta el logo de sus campañas es morado, y tristemente, conductores de televisión salen todititos de morado. O sea, eso no lo hizo ni Montesinos. Y pasa todos los días, hasta entrevistan a Natale Amprimo, si lo entrevistan, le hacen una entrevista de 2 minutos que es hostil, cuelgan el teléfono y sacan otro señor con corbata morada, igualito que el conductor.
Y eso pasa todos los días. Y la gente lo mira y subliminalmente el Perú es morado. Y esa es una desgracia con la que vamos. Morado como cuando uno se cae y le sale una herida. No, perdón, cromáticamente, Natale, eso lo saben los nietos, si es que lo tiene Natale Amprim, no creo. No. Cuando mezclas el negro del futuro negro con el rojo del comunismo, la mezcla de negro con rojo da morado, pues. Entonces, eso es lo que está pasando en el Perú. Sí, pues dice, sí. Bueno, pero lo cierto es lo siguiente, el gobierno nos ofreció un gabinete plural. Y lo cierto es que no tenemos un gabinete plural, sino un gabinete solamente inclinado a un sector determinado. Y eso hace que al interior del Consejo de Ministros no haya un intercambio de posiciones que permitan al presidente de la República sopesar posiciones y adoptar un camino. Parece que hay un coro en un solo sentido. Ya la insistencia en mantener el tema de los generales, inclusive después del pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, me parece pues una tosudez inaceptable, porque en un Estado de Derecho, cuando el gobierno se equivoca, corrige y rectifica, pero no estamos aquí ante un sultanato en el cual simplemente quien gobierna es infalible y quien gobierna simplemente puede pisar y pasar por encima de principios y valores. Eso no es aceptable. Y en consecuencia el gobierno lo que debería hacer es rectificar, corregir. Eso es lo que hace un demócrata de verdad. Bueno, eso no pasa. Yo tengo una buena imagen, y siempre he tenido una buena imagen, tanto del presidente Sagasti, a quien he conocido antes, como del propio ministro de Interior, José Eliche, que además fue oficial mayor en el periodo que yo fui parlamentario. Tengo el mejor criterio de su formación profesional y ética, pero no es viable, no es aceptable que uno entra a un gabinete y, como ha dicho la señora presidenta del Consejo de Ministros, uno tiene que alinearse con la línea del gobierno, porque, perdóneme, las personas tienen principios y valores y formación, y la verdad es que los ministros no usan rodilleras, los ministros imponen sus criterios y hacen valer sus principios y valores. Lo que pasa es que para tener principios y valores uno tiene que tener casa, no necesariamente erudición. Y para gente que tiene los pies débiles, cuando uno le ponen un fajín o le ponen su emblema en su collarcito de que es congresista, y llega y hay un policía que lo recibe y hay una marcha de banderas y llega al Congreso y se le cuadran, hay gente que se le movió la vida porque eso es lo más trascendente de su existencia, el ser el señor congresista, el señor alcalde, el señor presidente. El poder es transitorio y el poder es pasajero. Las personas que simplemente se dejan impresionar por oropeles y por el protocolo, simplemente son personas vacías en su formación y en sus principios. Prefieren la quincena a la conciencia. O como decía Javier Ballester, ¿no? La casa con piscina o el Mercedes-Benz. Es monstruo tener un Mercedes-Benz cuando te lo has ganado y una casa con piscina cuando te la has ganado. El problema es que la casa con piscina de la Plaza de Armas no es del presidente Toledo, miren cómo está Toledo, ni del presidente Humala o del presidente Kuczynski. La casa con piscina de la Plaza de Armas es de todos los peruanos y solamente te dura 5 años cuando terminas. Estamos viendo lo que le ha pasado a Merino, lo que le ha pasado al propio Kuczynski, lo que le puede pasar también al señor Sagasti de acá 2-3 meses, 2-3 algaradas, y deja de ser presidente y tendrá que ir a buscarse una casa con piscina en Casuarinas. Entonces, el oropel es una cosa y la frivolidad es otra. Así es. Y la vida, uno tiene que entender que toda gloria es pasajera, solo la gloria divina, la humana se pasa, y Natalia Amprimo para su esposo y para sus hijos es Natale. No es el doctor, no es el congresista, ni es el exitoso abogado. Eres un papá que a la hora necesita de su familia, de su esposa, de sus hijos y seguramente de sus nietos en su momento. Y todo eso no lo va a tener ni el señor Toledo, ni el señor y muy probablemente Vizcarra muera solo en una celda. Entonces, eso es lo que no entiende la juventud, que está feliz con la algarada y con la protesta. Esos políticos que los usan, mañana entran, suben, roban, se van y probablemente terminen muertos en una celda, solos. Así es, así es. Por eso hay gente que tiene pues trepada de águila y caída de pato.
¿no? Que son estrellas fugaces que al poco tiempo simplemente pasan pues al ostracismo, ¿no? Porque han adecuado principios y valores a intereses personales y de corto plazo. Ha sido muy amable con nosotros el doctor Natal Lamprimo, experto en Derecho Constitucional y docente universitaria de larga data. Las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues... No, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. ¡Comprar tu lote! ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.